tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Casa de Alicia Virtual. Si bien con la mayoría de ustedes ya nos conocemos, corresponde presentarme en el inicio de la actividad. Soy Beatriz Miranda, docente de literatura, directora de la Cátedra Alicia Goyena, dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, que todos ustedes saben en esta gestión la conocemos también como la Casa de Alicia. Es un placer para mí y para el equipo que integro, y en especial para mi compañera de la gestión, la profesora Marta Argente, encargada de comunicaciones de nuestro centro cultural, recibirlos para evitar esta propuesta que es en realidad un cursillo entre tramas, géneros textuales y géneros literarios, ideas para el trabajo interdisciplinario en idioma español y literatura de tercer año del ciclo básico, organizado por las inspecciones de idioma español y de literatura de la Dirección General de Educación Secundaria, y les damos la bienvenida y están con nosotros a habitantes ya muy habituales de la casa, como son la inspectora Claudia Serminati, el inspector Servando Corvo y la inspectora María José Larre Borges. Antes de cederles ya la palabra a ellos para la presentación de este cursillo que han coordinado, quiero darles también muy especialmente la bienvenida a las profesoras Sofía Torres y a la profesora también muy habitante de nuestra casa, de querida, la profesora Dinora López Soler, que van a ser las encargadas de llevar adelante estos encuentros. Así que muy bienvenidos todos, muchísimas gracias por habitarnos una vez más, y bueno, comencemos a disfrutar de estos encuentros. Les doy la palabra a los inspectores de idioma español y de literatura. Muy bienvenidos todos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta instancia de desarrollo profesional. Las profesoras que son referentes profesionales para ambas asignaturas, van a presentar una propuesta más que interesante para tercer año, ¿sí? Final de ciclo básico, ¿verdad? En el caso de idioma español, que tiene una impronta tan especial, que muchas veces hace de la lectura de ese programa, y van a mostrar un trabajo de coordinación de ambas asignaturas donde ninguna pierde su especificidad, ¿sí? Un trabajo de interdisciplinariedad, desde lo que cada asignatura puede aportar, ¿sí? A través de recurriendo a conceptos que van bien diferenciados, ¿verdad? Género textual, género literario, ¿sí? Y bueno, vamos, por lo tanto, este cursillo seguramente va a aportar muchas ideas y, en fin, que va a enriquecer nuestras prácticas en el aula. Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecerle a los presentes por el interés que manifiestan en profesionalizarse, en compartir estas instancias de desarrollo profesional que son tan importantes para mejorar las prácticas. Y por supuesto a nuestra querida Sofía y Dinora, que siempre nos apoyan y con la cual queremos mucho, ¿no? Y bueno, y también agradecer a la cátedra, como siempre, por el espacio que gentilmente nos proporciona para estas instancias. Bueno, sin más, pasamos ahora a ver a María José. Te cedo la palabra, María José. Muchas gracias, colegas, muchas gracias. También es un placer para la unanimidad de la Inspección de Literatura aquí presente, trabajar con ustedes como lo hacemos en la presencialidad. Nosotros siempre decimos que nosotros compartimos nuestra materia prima de trabajo, que es la lengua. Y cuando ustedes están terminando en tercero, las asignaturas se resignifican, ¿no es cierto? Es cuando nosotros estamos empezando. Es una suerte de carrera de postas esto, y está muy bueno que entonces empecemos a compartir experiencias en ese sentido. Si bien tradicionalmente por la currícula académica de formación docente en nuestro país sabemos que es bastante singular, que tiene una opción para literatura y otra para español, no parece ser la tendencia en el mundo de la enseñanza de la lengua y la literatura. Seguramente es una discusión que no vamos a dar hoy de noche, pero a la que pienso que sin prejuicios
debemos estar abiertos. Así que un abrazo para todos y todas los que están acá. Creo que algunos de ustedes, por los nombres que estoy viendo, nos vimos el lunes, nos vimos el martes y nos vemos hoy. Y probablemente nos veamos el viernes también, así que después, no sé, capaz que no podemos mudar todos juntos, porque esto ya es como un exceso. No, es broma, por favor. Y bueno, prontita yo acá para tomar nota y aprender junto con ustedes y con Dinora y Sofía, que son unas destacadas personas y profesionales. Muchas gracias. Bueno. Ya pueden arrancar, chicas, así que gracias, Servando. Escuchamos. Gracias por la presentación. Genial. Y a todos por participar, obviamente, del cursillo. Sí, muchísimas gracias por todas las palabras que mencionaron, con las que nos dieron la bienvenida, y siempre la misma idea, ¿no? Estamos todos entre colegas, así que acá, desde el plano de la horizontalidad, nosotros lo que venimos es, como lo dice el título, a compartir algunas ideas de trabajo interdisciplinario. Y yo, antes de empezar, quería, porque esto surgió en el marco de otro cursillo de este año, que tenía que ver con la literatura juvenil, y yo le agradezco a Servando, que lo propuso, porque me dio la pauta además, primero para conocer a Sofía, con la que hicimos un equipo de trabajo, y qué lindo que es poder hacer un equipo de trabajo que en este caso se gestó totalmente virtual y totalmente a la distancia, así que todavía no hemos tenido nunca una reunión cara a cara en la presencialidad. Así que gracias, porque la iniciativa, Servando, me llevó a conocer a Sofía y realmente es un gusto trabajar con ella. Lo mismo digo. Y gracias. Y a su vez, a volver al programa de tercero, ¿no? De ciclo básico, de literatura. Entonces, quería hacer esas aclaraciones también, ¿no? Y bueno, y acá entre tramas nos costó el título, ¿no, Sofía? Tal cual. Y ese título es como queremos trabajar justamente cada uno de estos encuentros, para mostrar, en definitiva, cómo las categorías, en muchos casos, no solamente que son híbridas, sino que son permeables, porque los creadores, ¿no? Cuando lo hacen, cuando crean, no se mueven con las categorías de marcos teóricos con los que quizás nosotros abordamos desde cada una de nuestras asignaturas. En muchos casos sí, pero en otros casos no, porque tiene que ver justamente con textos literarios que, como todo arte, tiene que ver con oficio, pero también tiene que ver con mucha inspiración y con mucha emoción. No sé si querés seguir con el título, Sofía. Bien. A modo de introducción, justamente, nosotros vamos a plantear estos 4 ítems, que son 4 temas ya de por sí en cada una de sus formulaciones, pero queríamos trabajarlo desde lo más amplio a lo más concreto desde el punto de vista didáctico, y en este sentido justamente ver esas 2 categorías conceptuales de géneros literarios y de géneros textuales, en lo posible verlos también en textos que de por sí mismos son híbridos, y hoy, si nos da el tiempo, vamos a llegar a ver 2 ejemplos de 2 autores nacionales, ¿sí? Para ese trabajo. En esto quería mencionar un poco que, bueno, en la creación de este cursillo, yo me fui dando cuenta de eso, de la flexibilidad y del trabajo interdisciplinario, que ahora un poco Dinora va a hablar, que requiere sí mantener la especificidad de cada asignatura, pero también abrirse al trabajo obviamente colectivo, que bueno, que es un proceso que es interesante, comparto también lo que decía Dinora, pero que también uno se sigue dando cuenta de lo que vamos a presentar hoy. Yo sigo pensando ideas y sigo bueno, cuestionando lo que se va generando, y esta primera parte, que va a ser bastante teórica, termina, como decía Dinora, con una secuencia que vamos a proponer,
que podríamos verla también como una secuencia más bien de prueba, por así decirlo, es más acotada que algunas que vamos a presentar en los miércoles siguientes, ¿sí? Y que si bien tiene un foco, como decía Dinora, se va a nutrir de distintos aspectos, y por eso lo de la hibridez que ella mencionaba. Sí. Y yo creo que trabajar así, desde el punto de vista de trabajo interdisciplinario, en dos asignaturas, que como decía la inspectora Larre Borges, son unión en muchos otros currículas de otros países, plantearlo justamente a nivel de trabajo interdisciplinario le da aire también a cada una de las asignaturas. Es decir, nos lleva a mirarla desde otro lugar, nuestra propia asignatura, pero también nos da la posibilidad, en definitiva, de esa integración, sin perder la identidad, pero esa integración al propio trabajo epistémico de cada uno en el aula, ¿no? Y también a la hora de cómo aprende el otro, a la hora del desarrollo de su metacognición y de lo metalingüístico por parte del estudiante. Ahí está. En el caso específicamente de trabajo interdisciplinario, nosotros, la bibliografía que está al final de la presentación, nos basamos justamente en muchos de los materiales y de los lineamientos que están dados desde la Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa. Es decir, quisimos buscar también la conjunción de una bibliografía que tiene que ver con lo específicamente que brinda el anterior CES y la actual Dirección General de Enseñanza Secundaria, y como marco curricular, y también de la bibliografía específica de cada una de las disciplinas. Y acá, en este enfoque, el tema de la receptividad de crítica y de autocrítica justamente nos pareció uno de los elementos fundamentales, que tiene que ver con el mirar nuestra disciplina, pensando justamente para ese trabajo interdisciplinario, y pensando en cómo observar el manejo de la lengua, en este caso, ¿no?, en un texto literario, pero también en cómo podemos, o se pueden seleccionar desde el área de idioma español, otros textos que puedan ser complementarios a los textos que se seleccionen en el área de literatura. Entonces, la permeabilidad y la apertura como dos condiciones básicas de este trabajo, que fue más o menos lo que pusimos en práctica nosotras cuando enfocamos, en definitiva, la organización de estas jornadas. Seguimos con la siguiente, Sofía. Y acá, siguiendo con la misma fuente bibliográfica, el objetivo fue desde este lugar, desde el concepto de tópico generativo, ¿no? Un tópico generativo es un tema, un concepto amplio, una idea central para un cierto número de disciplinas o áreas de conocimiento que puede ser abordado en forma interdisciplinaria, que se puede relacionar con contextos reales y que es accesible e interesante para los estudiantes. Nosotros partimos desde esa idea de tópico generativo. Y la idea de tópico generativo, vamos a verla con los ambos programas, muy vinculada con los objetivos madre de ambas asignaturas, ¿sí? Porque tiene sí o sí que ser transversal, y porque tiene que sí o sí estar vinculado con dos aspectos que son la ética y la estética en el manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, eso como sustrato permeable en todos los textos y en todas las propuestas que nosotros vamos a compartir. Hicimos un rastreo en cuanto a los dos programas de literatura para buscar justamente esa, como si fueran dos círculos, ¿no?, cuando vemos conjunto en alguna de las en matemática, ¿no?, y esos dos conjuntos se juntan. Bueno, buscar esa intersección, ¿no? Yo creo que siempre para trabajar con el otro, ¿no?, buscar esos puntos en común, porque esos puntos en común va a ser lo que nos unan,
¿no? Más allá de las consideraciones globales que a veces se tiene en cuanto a el por qué las dos asignaturas separadas, ¿no? Es decir, hay una historia en nuestro país, en la currícula, que en este caso es más conveniente dejarlo de lado y buscar esa intersección, pero en esa intersección justamente mostrar lo común porque es lo que, entre otras cosas, le va a servir al estudiante, porque el foco es el estudiante, y hacer énfasis en esa intersección es hacer foco en él, y a su vez esos dos campos que queden fuera, que queden separados, y que conlleva a cada una de las especificidades, también que cada uno permanezca en su especificidad, y que lo vea el estudiante, también es una forma de ayudarlo a la construcción, en definitiva, de conocimiento y de entender justamente cada uno de esos marcos. Entonces, si nosotros vemos los 3 objetivos por los que se arma el programa de idioma español, señala justamente lograr que el alumno se exprese oralmente y por escrito con corrección, eficiencia y propiedad, que el alumno desarrolle y eduque su capacidad de interpretar los contenidos lingüísticos y procurar que el estudiante adquiera un conocimiento reflexivo de la estructura de su lengua materna. Estos 3 objetivos están explicitados en el programa de idioma español y están en el programa de literatura implícitos, ¿sí? En algunos fragmentos, inclusive de estos objetivos, tienen su equivalente explícito en el programa, porque en definitiva todos acá lo que estamos buscando es generar seres críticos, ¿no? Es decir, partimos de la base de que todos los docentes somos agentes de transformación cultural, por lo menos esa es mi concepción. Entonces, y creo que la de Sofía y la de todos los que estamos acá también. Entonces, para generar nosotros la labor del docente como agente de transformación cultural, es inevitable el focalizar en el lenguaje, porque es justamente aquel a través del cual y con el cual se construye cultura, y se analiza cultura, y en definitiva también se vive en la cultura, ¿sí? Entonces, eso nos parece que es fundamental porque esos 3 objetivos tienen que estar en esa intersección del trabajo interdisciplinario de las 2 asignaturas. Si nosotros vamos al programa de literatura, por ejemplo, dice: el profesor realizará la selección atendiendo los objetivos de cada unidad, los valores éticos y estéticos contenidos, el grado de desarrollo de los estudiantes, su gusto personal por la obra elegida y la variedad del español utilizada. En el intercambio con sus estudiantes irá desenvolviendo la riqueza lingüística del texto. Entonces, este fragmento que tomamos del programa de literatura está haciendo referencia, prácticamente están en diálogo, ¿sí? Y se están reafirmando con los objetivos del programa de idioma español. Y a su vez, nos trae el otro elemento, ¿no? que mencionábamos recién. Es decir, los valores éticos y estéticos. ¿Y por qué lo subrayamos y lo pusimos en negrita, aunque acá está destacado en blanco porque el fondo azul es más potente, ¿no? Pero lo traemos justamente porque tenemos otra pata, ¿no? En eso de el docente como agente de transformación cultural. Lo que no pase por el aula, si no pasa por el aula, por otros medios, no pasa en muchos casos. Entonces, hay textos, hay autores, que si no se ven en las aulas, no se accede a ellos, ¿sí? Entonces, y hay determinados valores, y hay determinada enfoque de lo que es lo ético y la construcción de vínculo con los otros, y por lo tanto de la construcción de esa otredad que nos sostiene como humanos, y que en el caso particular de un país nos sostiene en una ciudadanía y su vínculo entre las personas, que sí o sí tienen que pasar por las humanidades. Entonces, acá
los textos que queremos compartir con ustedes, los autores, los textos, tienen que ver con esos valores éticos y estéticos que están planteados en el programa, que depende justamente desde dónde nos paremos, pero que vamos a apuntar a que estén vinculados con lo del tópico generativo, ¿sí? Que haya una conexión con el tópico generativo. Y a su vez, otro de los fundamentos, ¿no? Teóricos para esta propuesta, lo que plantean Centanino y Bentancur y Rosselli y Pelufo, ¿no? Es decir, abordar desde el punto de vista docente, frente a cualquiera de los textos, esas preguntas, ¿no? ¿Quién escribe para qué lector, con qué propósito, utilizando qué lenguajes, ¿no? Esas preguntas son las que nos van a guiar siempre en la construcción de las secuencias didácticas. Son la base, en definitiva, en esta intersección. Después, la particularidad del texto que hayamos elegido, en donde se da la trama de género textual y género literario, ampliaremos esas preguntas y quizás de cada una de ellas salen subpreguntas, ¿no? Bien. Seguimos. Ahí está. Y ahí volvemos al programa de literatura, ¿no? Y en este caso, la labor selectiva de las obras y fragmentos a trabajar es una de las tareas que el docente deberá afrontar con sumo cuidado. La literatura es un modo de uso de la lengua y una vía de manifestación del ser humano como individuo y como miembro de la comunidad. Ricardo Pallares, hace muchos años atrás, en esta misma cátedra, en la casa de Alicia, en la cátedra de Alicia Goyena, allá por el 90 y pico, 91, 93, él decía en una charla, en ese momento la mayoría éramos estudiantes de profesorado de literatura, él decía que cada docente de literatura, cada vez que organiza la planificación de un curso, es un antólogo, hace una antología, y esa antología que hace es una antología personal. Y es inevitable porque los textos los seleccionamos de acuerdo a lo que ofrece el programa y también además sabiendo que la inspección tiene la suficiente amplitud como para que se puedan poner autores y textos que no están negro sobre blanco en el programa o en los programas actuales, pero uno siempre elige desde la subjetividad. Eso es inevitable. Entonces, sí mantener en esa selección que sigamos hablando de literatura, ¿no? Que se siga pudiendo apreciar en esos textos el valor artístico, pero conjugado con lo mismo que recién planteábamos, ¿no? Hay un modo de uso de la lengua, ¿sí? Y ese modo de uso de la lengua me permite trabajar en sintonía y a su vez interdisciplinariamente con el docente de idioma español. Y acá, en cuanto a los géneros literarios, nosotros, como dijimos al comienzo, estos son para compartir ideas, no vamos a estar dando acá marcos teóricos que todos conocemos, ¿sí? Solo reflotar, en definitiva, dos ideas, ¿sí? Como dos ideas madre, en base a lo que es el título de este cursillo, que es Entre Tramas, ¿sí? Y desde allí, la visión desde el punto de vista etimológico de género, ¿sí? Que institución social del campo literario que se configura como un modelo de escritura para el autor, un horizonte de expectación para el lector y una señal para la sociedad. Y luego, la precisión de que épica, lírica y dramática son nombres que designan una especialidad a la que pertenece una obra literaria en virtud de que predomine en ella lo épico, lo lírico o lo dramático. Ahora, sobre la teoría de los géneros literarios, hay mucho marco teórico, es uno de los conceptos más en la encrucijada, mucho más, además,
cuando la propia producción de textos, desde el punto de vista artístico, y los cambios que generan los propios autores, y más cuando esos cambios se mantienen en un tiempo y llevan a ciertas modificaciones, es un concepto que está en la encrucijada, y es un concepto al que siempre tenemos que estar los docentes volviendo a esas nuevas formas teóricas de encararlos. Ahora bien, nosotros buscamos en la selección de los textos que se pudieran observar aquellos que son claramente, que pertenecen, y que quede claro, porque justamente, como decía la inspectora Larre Borges, ¿no? En tercer año literatura llega, y en tercer año idioma español finaliza en la formación. Entonces, la conceptualización clara de género literario, la diferencia por lo menos en los tres básicos, ¿sí? Pero también poder plantear esa alerta epistemológica del que hablaba Bachelard, para que no fosilicemos, para que el estudiante no se quede con una fosilización de un concepto. ¿A qué me refiero? A que si nosotros también compartimos textos en donde se da la hibridez de más de un aspecto, de más de un género, estaremos poniendo en claro para el estudiante que hay una clasificación, hay una teoría, pero que también la propia creación artística modifica y genera, entre comillas, problema para la teoría, o en realidad, quitando comillas y quitando problema, genera la forma de renovar permanentemente y demostrar que el arte va más allá de las teorías que se acerquen a interpretar. Es decir, no permitir que el concepto quede encasillado, y que frente a otros textos, cuando tengan de por sí mismos más características mezcladas de más de un género, no sepa qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, por eso lo de la alerta epistemológica, ¿no? Es decir, la alerta para saber muy bien cuándo categorizar, pero a su vez saber muy bien poner también otros ejemplos que problematicen al sujeto que está aprendiendo, para que no se quede con conceptos en compartimientos estancos, que en un caso como es el arte verbal por esencia, que es la literatura, y que a su vez está quizás acercándose a otros textos por fuera de los textos que lee en el aula, que no se quede con la sensación de que si no encajan en alguna de estas tres áreas, entonces, ¿qué es? ¿No? Es decir, al contrario, que problematice. Y allí tomamos uno de las definiciones de Garrido, que se presenta como un horizonte de expectativas justamente para el autor, que siempre escribe en los moldes de esta institución literaria, aunque sea para negarlo. Y que justamente, es decir, yo tomo la definición de género para ubicar autores, pero también para ubicarme como lector. Me genera un horizonte de expectativa, me genera un bagaje cultural frente al cual yo enfrento el resto de los textos, pero también que me genere la posibilidad de problematizar inclusive la teoría, inclusive la propia definición, porque es la manera de seguir recordando que yo estoy frente a un arte, y por lo tanto estoy frente a obras que desde la subjetividad del creador van más allá del marco teórico que analiza la literatura. Muy bien. Para seguir ahora con esta introducción que venía haciendo Dinora, yo voy a ir por la corriente teórica, de que es el interaccionismo sociodiscursivo, para centrarme un poco en lo que tiene que ver ahora con el género textual, porque si bien Dinora estaba hablando de los géneros literarios, otra punta interesante que en lo que es idioma español es fundamental, es el tema del género textual. Entonces,
Bueno, voy a contextualizar un poco. Es una corriente, como dije, teórica, que se va a asumir como una prolongación de lo que es el interaccionismo social de Vygotsky y Goloshinov, y que fue iniciada por un grupo de investigadores de la Universidad de Ginebra en la década de 1980, y uno de los referentes conocidos, del que también vamos a ver algunas citas acá, es Bronca. Bien, el interaccionismo sociodiscursivo entonces le va a atribuir a las prácticas situadas, ¿no?, a las prácticas del lenguaje, un papel destacado. Las considera instrumentos fundamentales en lo que es el desarrollo humano. En lo que sigue yo voy a presentar aspectos que tienen que ver con lo psicológico, con lo sociohistórico, con lo cultural y con lo lingüístico, ¿sí? Porque es una perspectiva bien integral, y acá lo voy a mostrar más adelante, pero ya puedo ir mencionando que cuando hablamos de género textual, no estamos hablando de tipos textuales, ¿no? Y que también es importante tener bien clara esa distinción, porque todo lo que es lo cultural, la dimensión enunciativa, el contexto, es fundamental para lo que es el género textual, y cuando hablamos de tipos de textos, hablamos por ejemplo de texto narrativo, descriptivo, todo eso tiene que ver con estructuras puramente lingüísticas que no dan esa apertura a lo comunicativo, que es un poco a lo que apuntamos en las clases de español. Bien. Entonces, vamos a ver que los procesos de socialización y de individualización son vertientes indisociables, esto es lo que plantea el interaccionismo sociodiscursivo, y que evidentemente los signos lingüísticos se organizan en textos, y a través de estas realizaciones empíricas, los textos particulares, vamos a tener acceso al estudio de las lenguas. En cuanto a la producción de un texto, esto va a implicar la movilización de unidades lingüísticas, ¿ya? Porque el texto es una unidad de comunicación, ya sea oral o escrita, y va a depender de la acción sociopsicológica en que se produce. Acá insisto nuevamente en lo que es la dimensión comunicativa, el contexto, y después vamos a profundizar un poco más. Todo texto entonces se va a inscribir en un género de texto o deriva de un modelo de género, ¿sí? Y estos géneros van a estar articulados a diferentes esferas de la actividad humana. ¿tá? Por eso cuando veamos algunos ejemplos de propuestas que nosotras traemos, de ideas, vamos a tener en cuenta también lo que es el proceso de creación, la distinción entre escritor, narrador y todas esas cuestiones que a veces quedan un poco confusas, pero que es necesario abordar. Confusas digo para los estudiantes, no, evidentemente para nosotros. Bien, dentro de este contexto que hice para llegar a lo que es el género textual, me voy a basar en lo que plantea Florencia Miranda. Los géneros constituyen instrumentos que están disponibles y son necesarios para la organización del uso del lenguaje en unidades de comunicación que son los textos, y que todo texto se produce y se interpreta a partir de los modelos de géneros que los agentes, tanto productores como receptores, conocen, ¿sí? Entonces, en las secuencias didácticas, evidentemente, es importante modelizar, trabajar con textos, porque no puede escribir quien no lee, pero saber que los estudiantes obviamente también ya cuentan con modelos de distintos géneros, algunos más conocidos, otros menos conocidos, ¿sí? Nosotros en esta instancia vamos a trabajar con el cuento, que es un género que es bastante conocido por los estudiantes, del que pueden tener varios modelos, pero por ejemplo en el idioma español a veces trabajamos con otros, que podría ser el prólogo, o algún género que no es tampoco tan cercano al estudiante tal vez, y bueno, eso va a marcar diferencias dentro de lo que es la secuencia de trabajo. Bien, los instrumentos, los géneros, ¿no? Son el resultado de las prácticas del lenguaje de las generaciones pasadas y de los contemporáneos, y vamos a ver que si bien el género tiene algunas características que son estables, son relativamente estables porque lo cultural, lo histórico es importante y atraviesa, y eso condiciona a lo que son los géneros, ¿verdad? Entonces es interesante ver, por ejemplo, en un modelo de un género en particular, qué lo hace, por ejemplo, en este caso un cuento, si fuera un texto no literario, por ejemplo, qué hace que esto sea una noticia, pero qué diferencias puede tener con otras que van cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Bien, los géneros entonces son creados y recreados por las prácticas colectivas para posibilitar la comunicación, eso ya lo había mencionado, y se van a organizar en lo que se denomina architexto, que es un repertorio de géneros
disponibles en una comunidad, y como venía yo diciendo, es cambiante, pero tiene relativa estabilidad, y en el equilibrio de eso estamos cuando hablamos de género textual. Por eso también se dice que son cristalizaciones momentáneas que se modifican con la historia, porque las actividades humanas y los recursos de las lenguas van cambiando. Por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, ¿no? Un foro de discusión, un chat, son géneros que evidentemente son más nuevos en relación a otros, y algunos que se utilizan de otra forma, por ejemplo, lo que era una carta, evidentemente que se fue transformando a lo que tiene que ver con los correos electrónicos, bueno, y en eso está ese equilibrio entre las cristalizaciones momentáneas y lo estable, digamos. Bien, acá los géneros se inscriben siempre en una relación social, en tanto testimonios de una codificación que puede variar en el espacio y en el tiempo, y que se realizan a través de los textos, que son los verdaderos productos empíricos del hablar de las personas. Cada texto va a adoptar un modelo, es decir, un determinado formato o una forma particular de organizar el decir, lo que no debe confundirse en absoluto con un tipo de texto. De esto también venía yo adelantando algo, que, bueno, la importancia de trabajar desde el género textual en las clases de idioma español, y en este caso en el proyecto interdisciplinario con literatura, porque nos trae todo lo que tiene que ver, como yo decía, con la dimensión comunicativa, todo lo que tiene que ver con el lugar enunciativo, con el contexto, para qué, cómo, quién escribió, ¿sí? Desde qué lugar, y no eso más cerrado que plantean los tipos de texto. Bien, en cuanto a lengua y lenguaje, algunas observaciones. Formamos personas haciendo tomar conciencia de las estructuras y funciones de la lengua, y al mismo tiempo de los usos del lenguaje diversos por su naturaleza y mejorados, se supone, por efecto del trabajo escolar. En las ideas que traemos hoy más prácticas, vamos a ver que nosotras proponemos algunas producciones de escritura, ¿no? Actividades de producción escrita, que algunas son iniciales, ¿no? Porque la secuencia didáctica, en base a lo que hablamos del género textual, hay algunas estructuras que, bueno, son flexibles dependiendo del trabajo que se esté haciendo, ¿no? Pero es interesante que plantean trabajar con una producción inicial, ¿no? Donde no se profundizan ni las características, por ejemplo, del cuento, sino que son creaciones más libres. Siempre la consigna, hay que aclarar determinadas cosas, tampoco es escribir un cuento, ¿no? Fomentando más lo creativo, lo artístico, más bien más teniendo en cuenta el trabajo con la literatura, pero que son actividades iniciales de las que nosotros después podemos sacar insumos e intervenir. ¿En qué tenemos que intervenir para que la producción final tenga otras características? ¿Dónde está lo que nosotros tenemos que hacer? Y es una forma interesante también de medir nuestro trabajo en el aula y nuestra intervención, porque da lugar a lo comparativo, ¿sí? Bien, y el modo de decir de los hablantes en cada ocasión o situación comunicativa se traduce en estructuras lingüísticas y recursos léxicos que configuran un estilo para comunicar un determinado contenido referencial. Entonces, acá va a haber varias dimensiones que vamos a abordar, no solo quedarnos en lo referencial de qué se dice, sino en cómo se dice. Acá un poco para profundizar, ¿no? Entonces, lo que distinguía a Cosseriu, el saber elocucional, el saber idiomático y el saber expresivo. En nosotras, tal vez en la instancia de hoy no se vea todo este marco teórico reflejado, evidentemente, porque vamos a hacer como una aproximación a la práctica, pero en los encuentros que viene la idea un poco es ver reflejado todo esto que estamos diciendo, y que se puede hacer un poquito pesado tal vez por tanta teoría. Bien. Después, una definición de texto de Bronckart. Así pues, la noción de texto singular o empírico designa una unidad concreta de producción verbal que depende necesariamente de un género que está compuesto por varios tipos de discurso. También tener en cuenta que si hablamos de un cuento, cuando se hablaba de texto narrativo, era, bueno, no daba esa apertura que luego se hablaba un poco así con las secuencias textuales, pero que con esto del género queda bien claro. En un cuento se va a narrar, sí, pero también se puede describir, se puede argumentar, se pueden recurrir a distintas de estas
estrategias, digamos. Entonces, por eso que está compuesto por varios tipos de discurso y que conserva a sí mismo, y esto nos parece fundamental, las huellas de las decisiones tomadas por el productor individual en función de la situación de comunicación particular en la que se encuentra. ¿Sí? Esto de las huellas nos pareció interesante destacarlo, ¿no? Y que muchas veces después podemos especular, reflexionar en los textos, ¿no? ¿Qué habrá querido el escritor generar con esto y con lo otro? Que evidentemente sirve para lo reflexivo y más bien para especular, pero que resulta de un trabajo interesante en el que los alumnos, por lo general, desde mi experiencia, se entusiasman bastante. Bien. Acá una cita de Eduardo Dotti: los alumnos no solamente escriben para ser evaluados o calificados, sino para entender cómo se construyen los textos. Desde esta perspectiva, implementan ellos mismos estrategias de intervención sobre sus textos, toman decisiones, descartan, evalúan, prueban, deciden. Y acá nosotras, en estas ideas que tenemos un poquito más adelante, por momentos las consignas son de experimentación con la lengua, ¿no? De que hagan cambios determinados, ¿sí? Que prueben y escriban, pero más adelante, porque vamos a seguir con este curso, vamos a ver que de todo lo que se trabaja, los alumnos podrían decidir qué les sirve para generar determinados efectos, ¿sí? En principio se pueden hacer, digamos, se pueden plantear consignas más específicas y que todos tengan que probar determinadas cosas, pero para una producción final, ¿no? Que puedan elegir, puedan probar y descartan, porque no generé lo que quería, y volver a hacerlo. Entonces eso resulta fundamental. Bien, en cuanto a la reflexión metalingüística, es importante incluirla de modo sistemático, haciendo de la gramática una herramienta para entender y hacerse entender, o lo que no es lo mismo, para construir sentidos. Acá ver, entonces, reflexionar sobre la lengua para ver por qué se utilizaron determinadas palabras y no otras, y no ir a definir, por ejemplo, qué es un verbo de forma aislada, sino integrarlo a la secuencia y ver por qué se usa, por ejemplo, en determinado tiempo en ese texto, y si lo cambiamos, qué ocurre, y ese tipo de transformaciones. Bien. Acá entra de vuelta lo que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Que ellos van a poder entonces elegir la situacionalidad y la intencionalidad, qué es lo que quieren generar al escribir sus textos. Y para terminar, antes de pasar a la parte más práctica, definir qué es una secuencia didáctica, porque nosotros lo que vamos a presentar es una secuencia didáctica que da pie a otra, y que en los futuros encuentros vamos a ver más secuencias. Y acá un poco está la libertad del docente, que lo toma para su clase particular y que ve si quiere usar, por ejemplo, esta secuencia, si quiere armar una similar, si de lo que nosotros presentamos quiere unificar, ¿tá? Porque en realidad un poco, hasta nosotras pensando en armarla, el orden a veces podía variar, ¿sí? Y las secuencias que vienen, también vamos a trabajar sobre el cuento más en profundidad en el encuentro que viene, y lo que vamos a presentar hoy podría formar parte o no, podría ser como una secuencia más breve de introducción. Hay varias posibilidades, y ya que estoy desde mi rol de contenidista del portal Uruguay Educa, comentarles que esta presentación está hecha en Genially, que es una herramienta que, si el creador lo autoriza, permite que la otra persona pueda reutilizarla. Entonces, lo que se fomenta obviamente es el hecho de la cultura colaborativa. Entonces, a partir de lo que hay acá, se le podría agregar distintos textos empíricos porque el docente quiere trabajarlos, pero dejar algunas actividades, en fin, cambiar el orden, varias posibilidades que pueden resultar beneficiosas, y comentar eso. Lo que hay que tener es una cuenta de Genially, pero que es gratuita, y cuando se busca esta presentación, que ustedes la van a tener, ya la tienen creo, o se va a mandar, no me acuerdo, hay una parte que les va a aparecer reutilizar este Genially, y se puede transformar con las finalidades y con los grupos, ¿no? Que son heterogéneos, y dependiendo del contexto. Bien. Te dejo, Dinora, entonces con estos cruces a los que llegamos.
Nosotros pensamos en los 3 géneros literarios de los que planteamos al comienzo y buscamos justamente autores y textos, ¿no? Textos empíricos, en definitiva, y autores nacionales. Autores nacionales, algunos que están en el programa de literatura, otros que no, pero sabemos de la amplitud que siempre se tiene de parte justamente de poder introducir otros textos y otros autores, y justamente para buscar, ¿no? Una amplitud de textos y de autores nacionales que, si bien acá estamos trabajando con docentes de tercer año en las 2 asignaturas, ¿no? Pero también quizás pueden ser textos o autores que se puedan trabajar también en primero o en segundo. Va a depender de los grados de dificultad que encuentren en algunos de los pasajes o en alguno de esos textos, o conociendo al autor pueden ir a otros textos a partir del momento de si los conocen ahora, ¿no? La idea es justamente ampliar esa perspectiva y sí mantener, ¿no? Si bien género narrativo, lírico, dramático, van a ver que algunos de los textos, por lo menos con el que vamos a comenzar hoy, tendremos que inclusive juzgar si es narrativo y si es cuento, o si es más que nada una semblanza, o un cuadro, o un relato, pero buscar justamente textos, todos los que vamos a trabajar, vamos a proponer actividades para el texto completo, y autores que puedan hacer vínculo o que puedan establecer diálogo con otros del programa de literatura, ¿sí? Es decir, que se puedan establecer diálogos con otros autores del programa de literatura a través del tópico generativo que se pueda llevar adelante como puntapié para la construcción de la secuencia didáctica, ¿sí? Hoy vamos a comenzar con Roberto Bertolino. Roberto Bertolino es un escritor nacional. Nosotros de los libros que él ha publicado, que ha creado, que allí están algunas de las referencias, vamos a ver 2 textos de Ramón, ¿sí? Del libro Ramón, un escritor que fue maestro, que fue director de escuela pública, locutor de radio, guionista de programas, que en muchos casos algunos de los autores que traemos no están en los diccionarios de literatura de autores nacionales. Volvemos al punto de que así como un docente es un creador de antología, hace su antología personal cuando selecciona los textos y autores a trabajar, en muchos casos hasta la construcción de un diccionario también parte de una subjetividad y una antología, ¿sí? Porque quien toma las decisiones está fuera de ese diccionario, y muchas veces las decisiones se toman por diferentes ítems, ¿no? Que se ponen como meta, pero no deja de haber una subjetividad. Y bueno, algunos de esos autores que nosotros vamos a ver en los diccionarios de literatura nacional no están, pero no dejan de ser escritores que tienen una obra y que esa obra es artística, es una obra que trabajó la materia verbal con sentido artístico, así que vale la pena conocerlos, ¿sí? En este caso, además, un escritor que en muchos de los textos conjuga una hibridez, precisamente entre lo narrativo y lo lírico, ¿sí? Y un escritor que en su momento las ediciones estuvieron publicadas en Japón, Bélgica, España, Holanda, Argentina, Suecia y Uruguay, ¿sí? Un escritor que estuvo publicado mayor parte en la Argentina, porque estuvo radicado en la Argentina, ¿sí? Y por eso también, en muchos casos, no encontramos muchas ediciones nacionales de su obra.
La edición de Ramón, del libro Ramón, está en la Biblioteca Ceibal, ¿sí? Entonces, nos pareció, de todas las obras que él tiene, que está también El hombrecito de agua, El país de las flores, Ayer, Hoy, que son 2 poemarios, justamente tomar 2 textos de un libro que está en la biblioteca de Plan Ceibal. Con este texto comienza Ramón, ¿sí? Y se llama Mañanas de invierno. Veíamos nacer las mañanas rojas de frío, sin pájaros, con nubes dormidas en su último sueño, sobre los pastos del Bajo y sobre las cañadas, con pastos desazonados, de vidrio blanco, quebradizo, lleno de astillas diminutas, y con los terrones desnivelados de la huella, blancos y sucios. Pero no veíamos ni a las perdices que en otras mañanas cruzaban el camino, picoteando en 2 tiempos, ni a los gorriones de cuerda que hacían su primer baño dando vueltas en la tierra. No veíamos a nadie en esas mañanas de invierno, rojas de frío, sin pájaros. En los alambres del alambrado donde dormía el frío, que es fino, quedaban gotitas de agua colgando. Tal vez el frío, en su sueño, de noche, lloraba. Y en esas mañanas solas de invierno, que no veíamos a nadie, empezamos a comprender a los pájaros, y a las perdices, y a Ramón, que faltaba a la escuela. Este texto con el que se abre Ramón muestra ya la hibridez de los géneros. Es un texto que me cuenta y que me canta al mismo tiempo. Es una prosa poética que tiene muchas características precisamente de lo lírico. Es a la manera de Kaiser, ¿no? Que a nivel de marco teórico para los docentes de literatura distinguía entre lo lírico, entre el género lírico y la lírica, ¿no? Y bueno, acá justamente hay una veta lírica que está en todo el texto, en todo el libro Ramón, y que el primer texto con el que se abre ese libro es una demostración de esa hibridez ya desde el punto de vista de si lo catalogamos a nivel de géneros literarios. Y en esa hibridez está puesto, si nosotros vamos a lo que recién decíamos en la presentación, ¿no? Las huellas de las decisiones tomadas, las estrategias de intervención por parte del lector. Entonces, la observación del autor y la observación del lector. Y para que se den estrategias de intervención en la lectura, las estrategias que generemos para el abordaje del texto. Ya de por sí, la observación, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las imágenes que se genera para la descripción de esas mañanas de invierno. Expresiones que funcionan como leitmotiv y que están marcando también un tópico que es con el que vamos a estar en vinculación a nivel generativo, que son sin pájaros. Las metáforas, los oxímoron que están presentes, es decir, cómo desde el punto de vista de una breve página en donde se condensa una huella de decisión tomada por el autor, que es la contemplación de esa naturaleza, pero con ojos de poeta, y de centrarse en los detalles que habitualmente quizás pasarían inadvertidos para otra mirada, y por lo tanto yo voy a generar en el lector, y voy a esperar en el lector una intervención con su lectura, centrada en esos efectos lingüísticos, ¿sí? Que tiene que ver con cada uno de esas imágenes de mirar una mañana de invierno en el campo desde otro lugar. Por ejemplo, ¿no? Esas imágenes de compastos desazonados, de vidrio blanco quebradizo, lleno de astillas diminutas. O la otra expresión, cuando dice, en los alambres del alambrado, donde dormía el frío que es fino,
quedaban gotitas de agua colgando. Tal vez el frío, en su sueño, de noche, lloraba. Es decir, ese interjuego de diferentes recursos expresivos a nivel de figuras literarias, que a mí me cambia la visión de una mañana de invierno y de cómo esa mañana de invierno yo la puedo apreciar con los ojos de una narrativa, una prosa, que es a la vez prosa poética, un texto que representaría al género narrativo, pero que tiene muchos vicios en el que me cuenta con un ritmo y me cuenta con una sonoridad, con unas imágenes que me dan lugar a generar más imágenes de lo puramente referencial. Te doy pie, Sofía. Gracias. Bien. El segundo texto, que creo yo que en realidad es como el foco, el centro de la propuesta que venimos a traer hoy, porque el que presentaba Dinora era la idea de introducir, ¿no? Contextualizar lo que es el libro Ramón, digamos que a partir de acá surgen las actividades que el vos se van a desarrollar, que son las ideas que nosotros traemos para compartir. ¿Está? Bien. Los nidos. Llegábamos al monte y para recorrerlo buscábamos el camino más largo y sinuoso. Y recogíamos los nidos más diversos, nidos de paloma, raleados, sobre una delgada rama de tala, de corbata, de churrinche, de chingolo, con su característico emposado lacio de cerda. O si pasábamos por el arroyo, nidos de boyero con su barba larga y pajosa. A veces, hasta regresábamos con un horno pequeño de hornero, o con la espinosa casa pinchuda del chinchibirre. Para testimoniar nuestra hazaña, les dejábamos el trocito de gajo estribadero de donde se sostenían. Y volvíamos al pueblo, cargados de nidos. Un día encontramos a mamá llorando sobre el tanque con agua de lluvia. Estoy seguro que si en ese momento hubiéramos comprendido qué cosa era el desalojo, habríamos devuelto todos los nidos a sus pájaros. Y a mí este texto me emociona muchísimo. Y a mí Bertolino me sigue emocionando. Y creo que justamente nosotros tomamos el tópico del desalojo. Y vuelvo a lo que dijimos de los valores éticos y estéticos. Y vuelvo a lo que dijimos al comienzo de el docente como transformador de cultura, como agente de transformación cultural. Y estoy pensando en el desalojo de Florencio Sánchez, ¿no? Muy bien. Supongamos que en tercero el docente de literatura elige trabajar el desalojo de Florencio Sánchez. La propuesta de vincularlo con los nidos de Bertolino es trascender el concepto de desalojo asociado con una familia, una persona desalojada, el dueño de la propiedad persona física, dueño de la propiedad Estado, esa dicotomía que siempre se da, ¿sí? Y pasarlo a otro nivel que es mucho más amplio, que tiene que ver justamente con el concepto que nos plantea Bertolino, en donde el desalojo tiene que ver con una actitud humana frente a los otros seres vivos, no importa si son seres humanos. No, yo también puedo generar la misma acción no ética, ¿sí?, frente a la naturaleza misma. Y cómo yo me paro dentro y frente a ella. Y acá la terminología utilizada también tiene un sentido. Entonces, pensábamos el tópico, ese tópico desde ese punto de vista. Si ambos, ¿no?, ambos docentes tenemos que ser cuidadosos en las selecciones de los textos, esos textos tienen que posibilitar debates éticos en el aula, debates de cómo yo construyo mi otredad, cómo yo construyo mi vínculo con los otros, ¿sí? Y cómo yo construyo mi vínculo con, ¿sí?, mi entorno.
porque ahí también me juego, en definitiva, también mi existencia, ¿no? Entonces, desde este lugar pensamos, ¿no?, en esas otras vinculaciones, ¿no? Y desde el punto de vista de, volviendo, ¿no?, a esas huellas de decisiones tomadas, todos los protagonistas de Ramón son niños. Bertolino va a mirar a la infancia desde su adultez, pero en un equilibrio entre los ojos de niño que recuerda y que tiene muy presente su infancia, y los ojos del adulto que permite también tomar distancia y reflexionar sobre cuando actuó como niño, siendo niño. Y el texto mismo lo plantea, porque en el último párrafo, que ahora Sofía va a destacar el enfoque lingüístico, ¿no?, y fundamentalmente, por ejemplo, de los tiempos verbales, pero a su vez, en ese cambio que se hace de persona gramatical, de la primera del nosotros a la primera del singular, hay también una huella de decisión tomada en cuanto a la construcción del texto y fundamentalmente del para qué de ese texto. Porque estoy segura de que si en ese momento hubiéramos comprendido qué cosa era el desalojo, habríamos devuelto todos los niños a sus pájaros. Entonces, ese último enunciado conjuga los dos elementos, conjuga escritor y por lo tanto Roberto Bertolino, y conjuga también, ¿sí?, desde ese escritor, una valoración y una evaluación a la distancia de las acciones emprendidas en la infancia, mirado desde la adultez, pero también hace una valoración que está implícita en el texto y que en ese texto cambia el punto de vista narrativo de justamente quien me cuenta, ¿sí? Entonces, hay rasgos autobiográficos, pero no deja de ser justamente una ficción. Entonces, sirve también el texto para, y sirve, quizás no es el verbo mejor utilizado, ¿sí?, pero funciona el texto para dar esas entretramas, ¿no? Es decir, para mostrar ese entretejido desde todo lo que podemos conjeturar, pero también reflexionar fundamentalmente, ¿sí?, con los estudiantes en el aula. Bien. Te dejo para que, antes de que pases a ese, para que veamos los tiempos, Sofía. ¿Te parece? Dale. Sí, en realidad lo que yo planteaba acá era algunas preguntas posibles para abordar la lectura que ya se van relacionando evidentemente con lo lingüístico, si querés. Antes de ir ahí yo quería centrarme en los, perdón, volvete a los nidos, por favor. Dale. Gracias. Ahí está. Porque si ustedes observan, si nosotros volvemos a lo híbrido de los géneros, ¿no? Es decir, acá también, ¿sí?, el primer texto es más híbrido en cuanto a la mezcla o la conjunción de prosa poética. En este caso, al igual que cada uno de los textos que conforman Ramón, podemos inclusive ponerlos en juego y confrontarlos a los estudiantes con el concepto de cuento mismo, que se esté manejando en el área de literatura, ¿sí? Porque justamente ahí se amplía, ¿no? Es decir, es relato, es semblanza, es un cuadro, es un cuento, ¿qué características tendría, ¿no? ¿Qué mantiene de lo que es un cuento? ¿Qué no? ¿Sí? Es decir, como una forma también de problematizar los propios conceptos de género y de tipos de texto, ¿sí? Y en el caso de la construcción misma de los nidos, ahí sí, nos vamos a la reflexión lingüística, Sofía. Dale. Que ahí le pusimos, lo destacamos además como sugerencias, ¿no? Bien. Que tiene que ver con los tipos de pájaros y que tiene que ver con la construcción de los tiempos verbales. Bien. En principio, en cuanto a lectura, yo lo que propongo es dejar un poco para la reflexión
Después, porque la lectura, si bien nos va llevando a lo que es la reflexión lingüística, estas producciones iniciales de las que yo hablaba, a veces es interesante plantearlas antes de hacer ese tipo de reflexiones para que después los estudiantes tengan que enriquecerlas, volver a las reescrituras y ver entonces nosotros el grado de intervención en lo que fuimos construyendo, ¿no? Entonces, acá como para problematizar, como se llama el narrador del cuento, ¿no? Que muchos van a responder Roberto Bertolino, porque está ahí en la fuente del texto, y bueno, un poco ya lo que venía diciendo Dinora, de la problematización, bueno, para llevarlo por ese lado. También mencionaba, es un niño, ¿por qué? Y seleccionar acá, ¿no? En eso de marcar el texto o copiar, bueno, ¿por qué decimos que sí? ¿Por qué decimos que no? ¿Sí? Y eso del recuerdo, de momentos que se mencionan determinadas palabras que nos hacen pensar en que si es un niño, después vamos hacia el final y no, si hubiéramos sabido en ese momento el uso del pretérito pluscuamperfecto. ¿Sí? Entonces, también son preguntas como para generar ese debate de que algunos van a decir, es es el otro, si es un niño, no es un niño, pero acá parece que sí, acá parece que no. Entonces, empezar a atravesar el texto de esa forma. ¿Tá? Lo mismo con, bueno, esto va a depender de los estudiantes y del curso en particular, del grupo en particular, pero bueno, un poco lo que tiene que ver con el vocabulario, que es interesante trabajarlo desde el contexto en primera instancia, ¿no? Y no recurrir directamente al diccionario, sino que, bueno, en el contexto nosotros nos damos cuenta de que se están hablando de pájaros, aunque yo no conozca lo que es un churrinche, un chingolo, ¿sí? Pero nos podemos dar cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta de que son pájaros? Porque podemos afirmarlo. ¿Sí? En lo que tenía que ver en la construcción de esos sintagmas preposicionales que complementaban a nido, aunque se hace una aclaración, pero el uso de los signos también ortográficos nos indica que se sigue hablando de los nidos, y no de un árbol, ¿sí? Y no de un nido, sino de un pájaro. Bueno, todo ese tipo de observaciones que nos acercan y tienen que ver con lo que es la lectura, pero también ya van teniendo que ver con lo que es el abordaje lingüístico. ¿Sí? Y luego de esas actividades habíamos planteado, como dije, y también un poco lo planteaba Dinora, el orden, bueno, va a tener que ver con distintos objetivos que nos podemos plantear. A mí lo que me interesaba era hacer estas actividades de producción, ¿tá? Y después enriquecerlas y después ir a lo que tiene que ver con lo que decía Dinora de los tiempos verbales, para qué se usan, el contraste que se genera y demás. Entonces te dejo, si querés, ahondar acá. Sí, en este caso, justamente, la idea fue armar actividades de producción con fragmentos de declaraciones que hizo en su momento Bertolino acerca de cómo concibe el escribir. Un poco también, aunque no lo pusimos desde el punto de vista de marco teórico, pero también en este enfoque que al comienzo del año, y me recordarán los inspectores si voy bien en el recuerdo, pero en las salas iniciales de comienzo de año se habló mucho de trabajar justamente los procesos creativos, ¿no? La creatividad y cómo se llega justamente a esa creación, ¿no? A un producto final. Entonces, en el caso de la literatura es justamente el conocer la trastienda, ¿no? Es decir, cómo conceptualiza el escritor, cómo genera, en definitiva, su obra y cómo le pone el pienso a mirarla a la distancia, ¿no? A su propio proceder creativo. Y aquí elegimos una forma que tuvo Bertolino de definir, que dice: escribir ha sido en mi vida esa tarea sencilla de atrapar con la trampera de las letras el color, el sabor y los sonidos de las cosas, el regresar a mi infancia. Y esa imagen de atrapar con la trampera de las letras, a nosotros nos parece, a Sofía y a mí nos parece genial, porque es a partir de esa frase del autor, ¿no? Poder ponerlos también a ellos en situación de cómo atraparían, ¿no? Y qué quisieran atrapar, ¿no? Y acá porque lo que yo decía de la dimensión comunicativa, ¿no?
del escritor, poniéndose a escribir, en qué se inspira, qué reflexiona al respecto, ¿no? Entonces todo lo que yo planteaba del interaccionismo sociodiscursivo, de los géneros textuales, es interesante llevarlo a la consigna de trabajo. Y esa consigna de trabajo, además, y sin darles los nombres de lo que estamos poniendo en práctica a nivel teórico, lo importante es que los estamos haciendo reflexionar y diferenciar, ¿no? Diferenciar el ámbito comunicacional, diferenciar lo que es el producto que al final nosotros accedemos como lectores, ¿no? Y a su vez, tomar la frase del escritor y ver cómo la llevaríamos nosotros a la práctica, ¿no? Porque además está el otro aspecto que tiene que ver con los intereses de ellos y que tiene que ver con los momentos de su vida, ¿no? Y si nosotros decimos, bueno, es tercero, es el cierre de un ciclo, pero es el cierre también de una etapa en esos procesos, ¿sí? de la adolescencia en construcción, ¿sí? Y tiene que ver también con el poder pararse en relación con la infancia, ¿sí? Y tomar de aquella infancia a través de la escritura para redimensionarla en el presente de la adolescencia, el adolescente, ¿no? Entonces, pero justamente no somos nosotros, es la frase de Bertolino que los conduce, queríamos destacar, que tiene que ver con eso de cómo me paro yo con mi entorno y con los otros, ¿no? Y tiene que ver con qué colores, sabores y sonidos. Y hoy decía Sofía, el reconocimiento de pájaros, ¿no? Nosotros, digo nosotros, y quizás generalizo demasiado, pero nosotros, habitantes de ciudad y habitantes de la capital, nos cuesta mucho diferenciar los pájaros, reconociéndolos, no solo si los vemos, sino si los escuchamos. Y eso no pasa quizás con jóvenes de otras regiones de nuestro país. Y acá vuelvo a otro punto y lo conecto. A veces tenemos una literatura, se produce inclusive una literatura mucho más citadina que representativa de lo global que es el Uruguay, ¿sí? Exacto, Paula Echevarren está diciendo en el chat, ¿no? Los chicos del interior tienen otro conocimiento de la naturaleza, exactamente. Creo que tenemos que integrar esa otra manera de mirar la naturaleza. Y hay textos y hay autores, como el que estamos trayendo, que nos ayudarían más a los de ciudad a mirar la naturaleza desde otro lugar, ¿no? Y a reconocer la naturaleza desde otro lugar. Entonces, la propuesta justamente, ¿qué colores, sabores y sonidos de tu infancia quisieras atrapar con palabras, ¿no? Y esto después, y más adelante, y cuando estén en sexto, esto se podrá vincular hasta con las Magdalenas de Proust, ¿sí? Con por qué en Busca del tiempo perdido, ¿sí? Un aroma trae y me lleva, ¿sí? al personaje y a nosotros como lectores a otro tiempo, ¿sí? A otra experiencia, solo con el sonido, solo con el olfato, ¿no? Entonces, estas entretramas son entretramas en la secuencia, entretramas entre las dos asignaturas, pero son como toda educación en diferido, ¿no? Y van a seguir, y quizás justamente en otro momento, con otro programa de literatura, en otro nivel del liceo, esto va a estar unido, ¿no? Acá quería agregar algo de Nora que me parece interesante de la propuesta, que como yo decía, hablamos de propuestas iniciales, que tienen que ver con lo creativo, digamos, y que
nosotros vamos a poder medir después en qué grado intervenir o no, siempre apuntando también a las decisiones que ellos van a tomar y demás, pero que en principio como disparador, si bien es una consigna amplia y como digo, no tiene como requisitos que a veces nosotros, sobre todo profesores de idioma español, pedimos que se utilicen determinadas estructuras que fuimos observando y demás, pero que me parece interesante también destacar que se podría hacer como una instancia grupal de, bueno, qué colores, hay muchos que siempre se animan a compartir. Yo trabajé hace mucho tiempo con un texto que no es pero era similar, y se generó un lindo intercambio de que, por ejemplo, a mí el olor a pan casero me hace acordar a mi abuela, porque esto y por lo otro. Entonces, también fomentar eso del intercambio oral para despertar ideas en otros que a veces les cuesta un poquito más el arranque, ¿no? Y van escuchando y ahí se van poniendo en situación de experiencias que evidentemente todos pasamos y son personales y son de la infancia, y que luego la siguiente propuesta ya va más hacia otro lugar, ¿no? Porque en realidad ellos van a, como escritores que están siendo en ese momento, van a crear un narrador que va a tener otro punto de vista y otra mirada, que también es interesante y se va de a poco llegando a lo que puede ser una escritura final. Y además, cualquiera de las dos consignas que acá elaboramos en formato de pregunta, tienen de por sí la idea de problematizar, ¿no? Del buceo interno y también de problematizar la condición humana también, ¿no? Porque en la segunda se animan a escribir el cuento Los nidos desde la mirada de uno de los pájaros mencionados en el texto. Entonces, inevitablemente, en uno de esos pájaros va a estar el cuento que se narre, estar vinculado con su nido. Es decir, yo no voy a poder hablar de un pájaro en vuelo, ¿sí? Sino de un pájaro en relación con su nido y con lo que se hace con ese nido, ¿no? Entonces, creo que justamente cuando hablamos tanto de lo emocional, ¿no? De lo empático, de los valores, ¿no? Los vemos en los textos funcionando no a nivel de moraleja ni de sentencia, sino en el entramado mismo del desarrollo de la historia, y los generarán, ¿sí? Y habrá marcas, ¿sí? A nivel de lo lingüístico que se genere en una producción nueva de parte de uno o de todos los estudiantes que tomen esa postura. Y lo que también, ¿no?, tendría que verse acá, por ejemplo, la búsqueda, y que nos iríamos también a un poco a la hibridez de la que siempre mencionaba Dinora, si yo voy a escribir desde el lugar de un chingolo, no tengo que saber lo que es un chingolo y algunas características. Y podría, por ejemplo, los estudiantes podrían, por ejemplo, buscar información para luego construir ese lugar. Entonces, ¿dónde lo podrían hacer? Podrían, por ejemplo, buscar lo que son artículos de divulgación, ¿no? Que no van a ser el centro de la secuencia, evidentemente que no, pero ya se pueden mencionar. Bien no son géneros literarios, el docente de idioma español lo podría tomar como una puerta hacia otra secuencia de trabajo más adelante que tenga que ver con lo que es el artículo de divulgación y la temática de los pájaros, de los nidos, vista desde otro lugar que evidentemente no es literario, por lo tanto no va a ser el foco, pero bueno, ver que se puede nutrir de distintos aspectos, y esas marcas que decía Dinora, que en estas escrituras iniciales tal vez no sean del todo logradas, bueno, ¿cómo intervenimos nosotros para hacer, bueno, qué falló acá, que realmente no se nota que estás narrando desde el lugar de un pájaro? ¿Qué podrías hacer? Proba esto, y compartir ahí un poco también las producciones de los estudiantes, ver, bueno, a mí esto sí me funcionó, yo así sí lo logré, todo lo que tiene que ver con la persona gramatical, bueno, en fin, hay mucha cosa como para trabajar, y acá entro entonces en lo que es la reflexión sobre la lengua, porque tomo también el pie de lo que decía Dinora, ese cambio de la primera del plural a primera del singular, que si bien no es el foco de lo que yo pongo acá, es bien interesante para trabajar con ellos. No se pueden agotar los textos, ¿no? Nosotros traemos muchas ideas, después está en cada uno lo que elige, lo que le sirve o lo que sirve de inspiración para otras secuencias,
nosotros traemos muchas ideas, pero nunca es conveniente agotar los textos y ver todo en todos, porque siempre está eso de la focalización, ¿no? Pero bueno, la temporalidad nos pareció súper relevante a trabajar en este texto, ¿sí? Y para experimentar un poquito con el lenguaje, que a ellos también les interesa, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cambios y probar, por lo menos así ha sido mi experiencia, les proponemos actividades que tienen que ver con cambios. Cambiar los verbos conjugados del siguiente fragmento del cuento, los nidos, de pretérito imperfecto a pretérito perfecto simple, ¿no? Ahí, bueno, van a ser necesarios o no paréntesis, lo que llamamos a veces paréntesis gramaticales, ¿no? Bueno, ¿qué es el pretérito perfecto simple, el imperfecto? Se supone que en un tercer año lo manejan, pero siempre habrá que hacer referencia a conocimientos previos. Se puede hacer ese paréntesis gramatical para luego volver y llegar a ese resultado de llegamos al monte y para recorrerlo buscamos el camino más largo y sinuoso y recogimos los nidos más diversos. El efecto evidentemente no es el mismo. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué se habrá optado, por qué se utiliza ese imperfecto en toda esa primera parte, en todos los primeros párrafos? Y bueno, reflexionar al respecto. El efecto ya... ellos se dan cuenta de que no es el mismo, reflexionar el por qué y compartir esas opiniones para generar el intercambio. Y otra particularidad es que en el cuento hay un solo verbo en pretérito perfecto simple, ¿no? Que indiquen cuál es y para qué se utiliza, y acá reflexionar sobre ese contraste que se genera, ¿no? Esos recuerdos de la infancia que se repetían, que son experiencias que se repiten. También lo podemos ver en las conjunciones y, o, porque a veces pasaba una cosa, a veces pasaba la otra, y va sumando experiencias hasta que en un momento, un día, encontraron a la madre llorando, ¿no? Entonces, ver ese contraste que se genera con los tiempos verbales, que se genera con las conjunciones, y también con otros elementos que indican información de tiempo, como los complementos circunstanciales. Vuelvo un poquito, porque a veces capaz que se hace difícil haciendo en lo abstracto, ¿no? Pero dice, un día encontramos a mamá llorando, un día, ¿no? Ya no es lo que hacíamos siempre, porque esas experiencias se repetían, recoger nidos pasaba todos los días de la infancia, o muchos días de la infancia, hasta que un día en particular se llega a esto. Entonces, desde los tiempos verbales, como decía, desde los complementos circunstanciales de tiempo, desde las conjunciones, se puede lograr ese efecto de contraste, ¿no? Y además, si podés dejar allí el texto, Vale, Sofía, obvio. Además, todo lo que allí se pone en juego también con, en el último párrafo, con el hubiéramos comprendido, con el habríamos devuelto, ¿no? Que manejando justamente el cambio de lo que hacíamos y de lo que hubiera sido posible no hacer, ¿no? También, ¿no? Y a su vez, el otro aspecto que tiene que ver con lo de poner el tema del desalojo en relación con el vínculo con los otros y con la naturaleza, ¿no? Con los demás seres, no solo los seres humanos, ¿no? Porque fíjense que cuando describen los dos primeros párrafos, ¿no? Que se describe, como decía Sofía, ¿no? Hay una continuidad, ¿no? Hay acciones que permanecen y que se daban siempre en el pasado, y a veces unas y a veces otras, tiene que ver con el enfoque de cómo ejerzo poder, ¿no? Porque el concepto del tema del poder, ¿no? Y de cómo yo lo ejerzo, está puesto en juego acá. Es decir, hay un sustrato filosófico en los textos de Bertolino. No llega a nivel de sentencia, pero hay un sustrato filosófico. Entonces, si observamos en esa línea, ¿no? Hay una expresión que dice, para testimoniar nuestra hazaña, ¿sí? Les dejábamos el trocito de gajo estribadero de donde se sostenían. Toda esa frase, ¿sí? Todo ese enunciado, y ese testimoniar nuestra hazaña, poner el foco justamente, ¿no? Es decir, ¿cuál era la hazaña? ¿No? ¿Y qué implica dejarles el trocito de gajo estribadero?
más allá de, además, el análisis de ese grupo sintáctico nominal, ¿no? Se sigue diciendo grupo sintáctico nominal, ¿no? Bien. El trocito de gajo estribadero de donde se sostenía, ¿no? Es decir, nosotros podríamos perfectamente en el diálogo, ¿no? Problematizando el texto, construir etopeya, grafopeya, ¿no? De los personajes, de ese personaje colectivo, de esa primera persona del plural, fundamentalmente por ciertos indicios que se dan en el texto, ¿no? Que luego van a contrastar cuando, en definitiva, pasan a estar en el lugar de los pájaros, ¿no? Entonces, esos lugares que son movibles, ¿no? Esos roles que son movibles, ¿sí? Porque la vida da vueltas, evidentemente, y la vida gira como todo gira, como decía Liber Falco, ¿no? Pero que el texto puede dar lugar justamente a ese tipo de reflexiones. Y a su vez, el otro aspecto que tiene que ver con que dice, recogíamos los nidos más diversos. Y hacer foco en recogíamos. Porque en realidad, si nosotros vamos a lo que hacían y al verbo que se utiliza, los nidos no están justamente al alcance para ser recogidos como yo puedo recoger manzanas, ¿no? Entonces, poner el foco también, ¿no? Porque ese recogíamos está vinculado con la actitud que tenían esos niños. Y esa actitud que tenían está vinculada con un enfoque acerca del ejercicio de un poder. Siempre hay un poder, siempre hay alguien que se coloca en determinado lugar, siempre hay alguien que lo ejerce y otro sobre el cual es ejercido. Igual pienso ahora, cierto grado de conciencia, aunque se plantea, ¿no? en la última parte, la primera persona del singular, pero antes, ya cuando habla de la espinosa casa pinchuda, ¿no? La menciona como casa, no como nido. Entonces ya se está mostrando cierto grado de conciencia de lo que se estaba haciendo en esa niñez. Exactamente, ¿no? Entonces, ir y venir con esos conceptos, ¿no? Ir y venir con esas expresiones, en un texto breve de 3 párrafos, ¿sí? Pero que da justamente para esas reflexiones lingüísticas, ¿no? Y ese ponerlo en situación al lector de la reflexión metalingüística en el contexto del tópico elegido y en el contexto de ese uso de la lengua que se hace para la construcción del texto y que permite la construcción de la reflexión y del intercambio oral sobre él, ¿no? En el aula. Tal cual. Y cuando vuelvo yo a lo que es la reflexión sobre la lengua, ¿no? Podríamos hacer una actividad de reescritura, teniendo en cuenta un poco todo lo que se fue trabajando a nivel lingüístico, que en principio esas actividades iniciales eran más espontáneas, ¿no? Y que ahora pueden ser más guiadas y de a poco yendo y pasar a lo autónomo y esas decisiones que va tomando el estudiante, ¿no? Esto es algo que ellos tienen que probar, pero que vamos a ver en los próximos encuentros. También vamos a trabajar con cuento y ellos podrían decidir, bueno, de todo lo que se fue viendo, qué les va a servir para generar lo que quieren generar. Porque también acá no está escrito, pero ya podría anticiparse algo de, bueno, vamos a escribir desde el lugar de un pájaro y qué vamos a querer generar en el otro cuando nos lea. Acá ya hay algo que se les plantea, un contraste entre lo primero y lo que viene después, como veíamos en el texto de los nidos, pero también ellos pueden utilizar de repente otros recursos y reflexionar. Además del imperfecto, yo para generar continuidad y repetición utilicé esto, y aportarlo a los demás y reflexionar al respecto, pero después para causar emociones, ¿no? Bueno, quisimos generar conciencia, causar nostalgia, depende de qué, y ver cómo lo lograron, por momentos ver cómo lo lograron de forma inconsciente, pero por otros momentos guiarlos para que
que utilicen determinadas estructuras y lo logren, y por otro, generar libertad, elección, bueno, ir combinando un poco las posibilidades. Entonces, al reescribir el cuento, se me ocurre que podría ser una actividad también grupal, y ir viendo entre lo más expresivo y personal, entre actividades que pueden ser más grupales, porque tal vez se vean más como un desafío y se pueden ayudar en lo colectivo. Bueno, reescribirlo, pero esta vez van a tener en cuenta el uso del imperfecto, del perfecto simple, de los complementos circunstanciales, se podría agregar lo de las conjunciones, y más reflexiones sobre la persona gramatical. A veces es como conveniente focalizar en algo y luego pasar a otro aspecto para no agobiar y no agotar, pero lo voy tirando como ideas, ¿no? Y bueno, ¿para qué van a usar eso? Para generar un efecto de contraste. Algunos ya de repente ven que en sus textos eso está logrado, que lo utilizaron, bueno, ¿dónde? Y explicarle al otro, mostrarle al otro por qué sí, por qué no, o igual me doy cuenta de que me sirve reescribir porque lo que no había logrado bien era que se notara que estoy narrando desde la voz de un pájaro, ¿no? Entonces, acá viene como la intervención de lo que se vio en esas escrituras iniciales, que se puede reescribir, mejorar y complementar. Y en el caso de los recursos expresivos, además, ¿no? Por ejemplo, en los nidos, centrarnos también desde el punto de vista literario en esa imagen, ¿no? Es decir, cuando un día encontramos a mamá llorando sobre el tanque de agua de lluvia, ¿no? Es decir, detenernos en esa imagen, ¿no? Es decir, una imagen que me destaca el profundizar, ¿no? La constante del agua, en definitiva, en todas sus facetas, ¿no? Desde lo más íntimo y desde lo más doloroso hasta el cierre precisamente del agua de lluvia que me connota a la naturaleza, ¿no? Es decir, también centrarnos en los recursos expresivos, en el área de la literatura, en esas figuras literarias que están puestas en juego allí, porque en un texto breve, resulta que esas imágenes son las que dan lugar a la dimensión de ese llanto y de ese dolor, a la dimensión subjetiva y a esa imagen del desamparo, ¿no? Imagen del desamparo que se reafirma en lo humano, pero que por ende también me lleva de vuelta hacia atrás para cuando personaje de ese persona en primera persona del plural, ¿no? Cuando yo fui partícipe de la dimensión del dolor que le generé a otro ser, arrebatándole su casa, ¿no? Entonces, el centrarnos en esa imagen desde el punto de vista literario relacionada con la madre, ¿no? Y con esa situación en la que está presente, nos lleva también al otro, ¿no? Al otro desamparo, ¿no? Y que en definitiva es otro desamparo, o en realidad volvemos al concepto de que es un único desamparo, ¿no? Y que los lugares son intercambiables, ¿no? Yo soy partícipe de generarle desamparo a otro y otros me lo generan a mí, es decir, esa vuelta cíclica, ¿no? Que tiene que ver con un enfoque humanista y con una línea ética de parte del autor, ¿no? Externo en el texto, ¿sí? Pero presente en esa reflexión a la distancia, ¿no? de su infancia, ¿no? Tal cual. Y bueno, un poco para ir cerrando, lo que queríamos mostrar también es cómo esta secuencia que presentamos, que como dije, se podría llegar a integrar a lo que vamos a seguir trabajando con cuento más adelante, o no, pero nos pareció interesante como prueba de este proyecto interdisciplinario, ¿no? Empezar como una introducción con algo breve. Pero esta secuencia ya nos da pie a lo que es el género lírico, evidentemente, y el trabajo con el poema, ¿tá? Como género textual, sería el poema. Entonces, bueno, brevemente vamos a trabajar con algunos. Justamente porque Roberto Bertolino tiene otro libro que se llama Libro para Pensadores, Propuestas para Seguir Soñando, en donde cada uno de los textos tienen que ver con descripciones de sueños, ¿no?
Sueños altos, sueños libres, sueño clasificado. Nosotros elegimos 3 de libro para soñadores, que en total son, si mal no recuerdo, 109, sí, 109 descripciones de sueños, ¿no? Entonces, acá nosotros elegimos 3 con 2 objetivos distintos. Uno que tiene que ver, los 2 primeros que van a tener que ver con lo que recién estuvimos comentando, y el último que tiene que ver con una autora que sigue. Entonces, sueños altos. Los pájaros que volaban empezaron a caer, a plomo, sobre el suelo insensible de cemento. Los cazadores, vencedores, se miraron, vacíos, fríos, tras el acto decidido de matar sueños. Sueños libres. Los sueños son aves. Cuanto más alto sea su vuelo, más libres serán. Entonces, ¿por qué traíamos estos 2? Porque desde el primer texto, Mañanas de invierno, ya la idea de sin pájaros, está presente. Luego se plantea justamente en los nidos, que pasan a ser justamente, sin ser antagonistas de los protagonistas, los pájaros resultan ser víctimas, ¿sí?, de un accionar de los protagonistas. Pero a su vez, acá, en este libro para soñadores, se pone un énfasis, si se quiere, más hacia un texto que me posibilita la reflexión más filosófico, ¿sí?, construido a través de metáforas, ¿sí? Entonces, otra de las posibilidades de actividades pudiera ser de producción o de reflexión, simplemente en el aula, a nivel de grupo, entre todos, el hecho de cómo los vinculamos, ¿no? ¿Qué pasa con la concepción de libertad, entonces, que se plantea a través de estas imágenes? ¿Y por qué en esa idea de libertad está implícito los pájaros en relación con los sueños? ¿Y por qué el soñar, en definitiva, es lo que nos permite conceptualmente, filosóficamente, poder despegarnos de cualquier realidad en la que nosotros estemos? Y a su vez, el primero, sueños altos, ¿no?, ese paralelismo que se podría generar entre cazadores y los niños protagonistas de los nidos, que no salieron como cazadores, que no se daban cuenta quizás que estaban cazando, ¿sí? Y contrastarlo con ese tramo de los cazadores vencedores se miraron, ¿no? ¿Y qué intención tiene desde el afuera el autor cuando señala y por qué esos adjetivos, ¿no?, vacíos, fríos, tras el acto decidido de matar sueños, ¿no? Y el último, sueño clasificado, porque ahí se da también entre tramas, ahí tenemos género textual y género lírico, ¿no?, género literario. Dentro de lo lírico, ¿no? Porque sueño de amor de verano busca sol permanente para que nunca termine. Y acá volvemos a eso de hasta dónde van los límites de los marcos teóricos, ¿no? Y hasta dónde la creación misma de los autores posibilita una cosa nueva, ¿no? Es decir, algo nuevo, que va a ayudar, ponerlo en juego, a esa alerta epistemológica de no fosilizar los conocimientos, ¿sí?, y poner cada tanto otros textos, otras actividades que permitan también cuestionar las teorías, ¿no? Que es lo que es fundamental también, ¿no? Y lo unimos con la autora que sigue, que es Marta de Arévalo, ¿sí?, que es una autora uruguaya que ha tenido trascendencia a nivel del país y fuera de fronteras, ¿sí?,
que su obra ha sido traducida a varios idiomas, que ha tenido reconocimientos en el país y fuera del país, que recientemente ahora, por ejemplo, se está volviendo a publicar su obra hasta lo que publicó hasta el 2016. Es decir, una autora nacional que ha tenido diferentes facetas en lo que tiene que ver con la lírica y con la narrativa, pero que acá elegimos un ejemplo de un poemario de ella, y ya porque vamos a ir al texto, Sofía, que es Aviso 3, que se llama Avisos Clasificados el poemario. El poemario se llama Avisos Clasificados, ¿sí? Y cada uno de ellos además están numerados, ¿sí? Y nosotros elegimos Aviso 3. Un aspecto para unirlo con el último sueño que recién veíamos de la descripción que hace Bertolino, ¿no? Y lo otro para ver ese entretramas, género textual y género literario. Bien, y acá, ¿por qué, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es un aviso clasificado y es un poema, o sí es un aviso clasificado? ¿Cuál es el propósito de un aviso clasificado, que es un género textual, ¿no? Y el poema es otro, bien distinto, parecería ser. Acá hay un propósito de publicitar algo, de vender algo, como para que podamos decir que es un aviso clasificado. Bueno, evidentemente hay una intención de jugar con eso, y es interesante para plantearlo como reflexión. Uh-huh. Y además, para plantearlo también, para observar, ¿no? Los recursos expresivos, las figuras literarias presentes, para observar también la intención, ¿no? De esa producción. Fíjense que dice, se vende corazón usado varias veces, funciona, pero a veces se apaga y piensa. Entonces llora, o sangra, o espera. Tiene buen latido y conserva mucho fuego para vivir, morir o desesperarse. Podría ser usado como alfiletero o como ejemplo de tristeza, como cenicero, pisapapeles o sello para lacre. No debe ser usado para amar, se atasca el freno y resbala. Por datos, en una plaza al atardecer, con una camisa a lágrimas y una media sonrisa sostenida a pulso, tira monedas en la fuente. Hay humor en el texto, sutil, pero hay humor, y inevitablemente está construido por la forma misma del texto lírico y por las imágenes. Hay referencias de imágenes que además tienen que ver con contextos de época, porque aquello de sello para lacre, ¿sí? Es decir, hay imágenes que necesitan cierta contextualización, ¿sí? De uso, y por lo tanto ahí también la reflexión lingüística acerca de referentes, de vocablos, de términos que tienen que ver con el contexto sociocultural en el que se produce por una parte y se recepciona por la otra, ¿no? Y las imágenes, ¿no? Por datos, en una plaza al atardecer, con una camisa a lágrimas y a media sonrisa, sostenida a pulso, tira monedas en la fuente. Y todo lo que está implícito en esas imágenes en cuanto a el o la dueña o dueño de ese corazón usado varias veces, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el juego de metáforas y de metonimia puestos a la hora de funcionar, ¿no? En el texto. Y a su vez también, desde el punto de vista de la producción, ¿no? Posterior, así como nosotros decíamos, bueno, ¿qué quisieras atrapar de la infancia, ¿no? Con la trampera de las palabras, ¿no? ¿Qué quisieras vender en relación con tus vivencias ¿Por qué a través de un... poner, por ejemplo, vendo Exacto. ¿no? ¿No? Lo que tiene que ver también con lo lírico, ¿no? Y el tema del yo lírico expresivo, que podría utilizarse acá la primera persona del singular, y que evidentemente se quiera hacer relación, ya desde el título del libro, como vos mencionabas, ¿no? A los avisos clasificados y esa estructura habitual de se vende, se utiliza acá la pasiva, que también tiene
la misma intención que tendría una impersonal, ¿no? De ocultar el agente. Y ahí también desde lo lingüístico habría bastante para decir desde la elección, ¿no? Porque podría decir, vendo mi corazón usado, ¿sí? Y se elige esta otra, Se vende. y se juega con esa estructura de aviso clasificado, y así un poco de vuelta a la hibridez, que si bien no creo que en español se pudiera trabajar, o tal vez sí, tal vez no sería tan relevante, una secuencia en sí misma sobre el aviso clasificado, sí se podría bueno, ver un poco cuál es el propósito de un aviso clasificado en determinado contexto, como en diario, o hay muchos hoy digitales, ¿no? En internet, y el contexto de creación de un poema que nada tiene que ver, ¿no? Y además el reconstruir el para qué, ¿no? O el reconstruir en relación con por qué les sirvió armarlo como aviso clasificado para hablar de un corazón dolido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa impersonal y es también impersonal el formato de género textual, ¿no? De el aviso clasificado? ¿Qué me brinda? ¿Qué le brinda al sujeto que enuncia, ¿no? ¿Qué le posibilita en cuanto a la toma de distancia de ese proceso de dolor interno, ¿no? Es decir, para poner en situación justamente, ¿no? ¿Qué uso de la lengua? ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿No? ¿Qué me permite? ¿Hasta dónde yo muestro lo que siento? ¿Hasta dónde no? Lo mismo que construyó la propia autora, ¿no? Bien. En realidad, por hoy, es todo, si bien tenemos mucho más para decir, porque ese poema da para un montón. Muchísimo, pero bueno. En realidad la idea era presentar, bueno, una secuencia con posibilidad de otra, digamos, pero de forma breve para tener en cuenta lo teórico que presentamos al comienzo, pero como también mencioné, en los encuentros siguientes vamos a trabajar con otras secuencias didácticas, también apuntando de nuevo a nuevos cuentos, poemas, y también vamos a trabajar con lo que es el género dramático. Sí. Nunca cerrando, ¿no? Nunca dando todo, ¿no? Primero porque justamente lo enfocamos desde el horizontal, ¿verdad? Y acá estas son ideas, partiendo de la base de que muchos o todos de los que están participando de este cursillo quizás tienen tanto o mejores ideas que las que nosotros brindamos en relación con estos textos que les brindamos u otros que ustedes ya estén trabajando. ¿Me explico? Es decir, esto es un compartir, ¿no? Es un abrir algunas posibilidades y siempre en construcción, ¿no? Es decir, como lo decía hoy Sofía, ¿no? Es decir, esto sigue en construcción, ¿no? Bueno, eso. Y recién preguntaron acá en el chat si se va a compartir el PPT. Sí, se comparte, sí. Y lo van a mandar, creo que por el grupo de WhatsApp. Sí, repito, ya que estoy uniendo con lo que decías, Dinora, que ahí también abajo se ve la licencia, ¿no? de este Genially que se puede reutilizar, ¿tá? Tiene reconocimiento de los autores, digamos, pero se puede reutilizar, y ¿por qué no tomar determinadas cosas, agregar textos nuevos, actividades nuevas, cambiar el orden, bueno, adaptarlo un poco a los grupos específicos que tenga cada uno, y si no, bueno, inspirar como desde el lugar de las ideas. Bueno, muchas gracias, la verdad que me encantó, como siempre, lo que ustedes hacen. Fenomenal, la verdad que me despertó. También lo lograron otra vez, ¿no, Dinora? Está bárbaro. Genial, la verdad que excelente. Sí, digo, se ve Excelente. justamente la integración, cómo se puede trabajar esto de manera coordinada, sin superponerse. La verdad me encantó. Bueno, vamos a ver cómo sigue el asunto, ¿no? Tenemos para 6 meses más, supongo. Y como nueva va re bien.
Esperemos que siga barriendo bien. Sí, va a seguir barriendo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos Gracias a todos. entonces en la Gracias próxima. a ustedes. ¿Sí? Bueno, gracias a los participantes también. Esperamos verlos en la próxima instancia, para aprovechar, por supuesto, esto que es bárbaro, es genial. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.